Hola, bienvenidas a Hablemos de Micitología, un espacio creado por Citología, Ciencia y Arte, en donde podrás compartir tus diagnósticos citológicos y tus reportes para que te ayudemos a entender qué quiere decir toda esta terminología, para que te ayudemos a comprender qué es lo que quieren decir estos diagnósticos y para que te sientas también acompañada en este proceso y te des cuenta que hay muchas otras mujeres que también tienen el mismo diagnóstico que tú y no te sientas sola. Este es un espacio seguro donde puedes compartir tu experiencia, donde por supuesto nos vamos a dar a conocer tu nombre, todo siempre bajo el anonimato y con el respeto de la individualidad y del caso de cada quien, pero para compartir esa experiencia y que otras mujeres no se sientan solas en el proceso. Importante dejar claro que esto no es una consulta médica, por supuesto que no, porque para eso están los médicos, los ginecólogos, y que siempre deben acudir con sus ginecólogos, que ellos son los que van a saber cuál es la mejor conducta a tomar con cada uno de sus casos. Este es simplemente un espacio para compartir experiencias y que te sientas acompañada y ayudarte a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Yo soy Elizabeth García, soy licenciada en bioanálisis y citotecnóloga. Bienvenidas a este espacio. Hola, bienvenidas a una nueva edición de Hablemos de Micitología. En esta oportunidad les voy a estar hablando de algunas infecciones del tracto genital femenino que pueden diagnosticarse en citología. No hablaremos de la cándida y la tricomona porque ya la abordamos en un video anterior, pero sí estaremos hablando de infecciones como el herpes, el actinomyces y el VPH. Y también voy a estar respondiendo ese comentario que les hice en el video de la semana pasada, donde les decía que en algunas ocasiones los procesos inflamatorios o las infecciones podían de cierta manera estar ocultándome una lesión. Y les voy a explicar a qué me refería con eso. Les recuerdo que pueden escribir en los comentarios las dudas o preguntas que tengan relacionadas con los resultados de su citología, que no entienden o qué tipo de células les mencionan allí y quieren entender de qué se trata. Pues este es un espacio para responder esas preguntas. Y si no lo quieren dejar en los comentarios, nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com y allí pues vamos recibiendo las preguntas que nos hacen y las vamos contestando en videos como este. Vamos a comenzar hablando de actinomyces. La actinomyces es una infección causada por una bacteria que lleva ese nombre, actinomyces. Existen varias especies de actinomyces causantes que pueden llegar a causar este tipo de infección en el tracto genital femenino. ¿Qué sucede con la actinomyces? De hecho, aquí tenemos una imagen. Esta imagen que tenemos aquí representa a el actinomyces. Así se ve a nivel microscópico. Ahí, claro, es una imagen un poco artística en la figura que generó esta bacteria o esas microcolonias, pero eso que está allí es precisamente ese grupo de bacterias, son microcolonias de ese grupo de bacterias. Se ha visto que en pacientes que son portadoras de dispositivo intrauterino, o como se conoce por sus siglas como DIU, son más propensas a desarrollar este tipo de infecciones. ¿Por qué? Porque este microorganismo es un microorganismo anaeróbico. ¿Y qué quiere decir anaeróbico? Que él crece en ausencia de oxígeno, no necesita oxígeno para reproducirse y vivir. Así que este tipo de bacterias de esta manera, y cuando tenemos un dispositivo intrauterino, pues se genera ese microambiente con falta de oxígeno que permite la proliferación de este tipo de bacterias. Por eso es frecuente que pacientes con DIU desarrollen este tipo de infección. ¿Es una infección problemática que nos debemos preocupar? No, es una infección que puede recibir un tratamiento y se solventa el problema y el proceso inflamatorio que se va a desarrollar. ¿Cuál es uno de los problemas desde el punto de vista de la citología que puede quizá tener el hecho de tener esta infección? Que como se dan cuenta allí, esas bacterias ocupan gran espacio en la muestra. Y los puntitos que ustedes ven por allí alrededor, pues son elementos inflamatorios. Y allí, por lo menos en ese caso, en esa imagen que están allí, que es más bien una fotografía más bien artística, en ese caso nos damos cuenta que prácticamente todas las bacterias están ocupando ese campo de visión. Y eso ocurre cuando hay infecciones por actinomyces. Si son muchas las microcolonias, pues ocupan mucho campo de visión e impiden en algunas ocasiones visualizar bien las células epiteliales. Si bien se pueden ver
en la mayoría del extendido las células epiteliales, pues puede que debajo de este grupo de colonias estén otras que obviamente no estamos evidenciando todas sus características, y allí pues puede estarse ocultando una posible lesión o algún cambio celular importante que no estamos observando porque simplemente esas células están por debajo de ese grupo de bacterias. Y por eso es que nosotros reportamos en la citología cuando las pacientes tienen infecciones no solo con actinomyces, sino con cualquier microorganismo, que se realicen un control post-tratamiento, un control citológico. Es decir, que se tomen una nueva citología posterior al tratamiento que les haya indicado el ginecólogo, con el objetivo de poder evaluar esas células que quizá no se pudieron ver producto de la presencia de estos elementos infecciosos. Esa es una de las razones, y ahí voy a responder de una vez esa que yo les mencionaba en el video anterior, donde decía que en algunas ocasiones se pueden ocultar lesiones cuando hay una infección. Y vean, este es uno de los ejemplos porque tenemos un grupo de bacterias que están sobre las células y que no sabemos si esas células que quedaron por debajo de esas bacterias pudieran tener algún tipo de cambio atípico. Esa es una de las razones. Pero otra de las razones es que cuando tenemos un agente infeccioso, y cuando me refiero a agente infeccioso me refiero a un microorganismo como la actinomyces, como las cándidas, como las tricomonas, el herpes, el VPH incluso, pero el VPH vamos a sacarle un momento de este grupo porque el VPH, si bien es un virus y es un agente infeccioso, entra dentro de lo que son las lesiones cuando hablamos de citología de cuello uterino. Nosotros en citología lo reportamos dentro de las lesiones, por más de que esto es una infección viral, porque genera cambios en las células y bueno, por una cantidad de factores que sabemos que el VPH, si sigue avanzando la infección y los cambios que genera en la célula, pues puede llegar a generar lesiones precancerosas y finalmente el cáncer. Entonces por eso el VPH lo sacamos del grupo de agentes infecciosos, aunque sabemos que es un agente infeccioso, y lo colocamos en el grupo de las lesiones. Así que en este caso no vamos a contar el VPH, pero sí el resto de infecciones que se pueden diagnosticar en citología, como las que ya les mencioné, y muchas otras, como vaginosis bacteriana, como citomegalovirus. Son infecciones que van a generar una respuesta inflamatoria. El sistema inmunológico va a reaccionar ante la presencia de estos microorganismos. Y esta reacción inflamatoria también genera cambios en las células, porque cuando se genera un proceso inflamatorio se liberan una cantidad de sustancias químicas que también afectan a las células de nuestro cuerpo, a las células epiteliales, en este caso pues a las células de nuestra vagina y de nuestro cuello uterino. Así que esos cambios que se generan por la inflamación es lo que nosotros llamamos en citología cambios reactivos por inflamación. O en algunos casos les hablan de atipia reactiva. Cuando les hablan de atipia reactiva, cambios reactivos, nos referimos a estos cambios que se generan en las células, cambios morfológicos que se generan producto de un proceso inflamatorio. Cuando tenemos una inflamación causada por ciertos agentes microbianos, sobre todo por las cándidas y por las tricomonas, también por el herpes también puede dar gran cantidad de cambios reactivos en la célula. Esos cambios reactivos o esa inflamación que se genera puede ser bastante considerable, es decir, que puede haber gran cantidad de elementos inflamatorios en esa muestra y por lo tanto causar gran reactividad en esas células epiteliales. Y todo eso pues es lo que nosotros decimos que pudiera ocultar una lesión. ¿Por qué? Porque si bien las lesiones o las atipias en una célula son bien características y son muy distintas a un cambio reactivo, si esas atipias son más sutiles o es una lesión que quizá está en una fase inicial, como por ejemplo es un VPH que apenas y están empezando a generarse esos cambios a nivel de la célula, si tengo esos cambios pero al mismo tiempo tengo una infección, todos esos cambios reactivos causados por esos elementos inflamatorios pueden ocultarme un poco esos cambios que puede generar el VPH. Espero que se entienda, es como que si los enmascarara un poco y producto de todo ese agente infeccioso, llamémoslo por ejemplo tricomonas, toda esa reactividad que se está generando producto de esa inflamación pudiera quizás estar ocultando o enmascarando algo mucho más importante como cambios por un VPH. Es por eso
que nosotros siempre sugerimos que después de que se diagnostique una infección como esta, se someta, por supuesto, la paciente al tratamiento, dependiendo si es un hongo, si es un parásito, si es bacteria, al tratamiento correspondiente, y posterior a que cumpla el tratamiento, se haga una nueva citología, con el propósito, primero, de saber si efectivamente el tratamiento eliminó el microorganismo que estaba causando infección, eso en primer lugar, y en segundo lugar, para verificar que las células están sanas y que no se estaba ocultando producto de esa inflamación quizá una lesión un poco más importante o alguna infección, por ejemplo, del VPH. Porque ¿qué sucede? El VPH genera cambios muy particulares en la célula, eso es cierto, y si quizá ustedes lo han visto en videos como este o en otros videos que hay en YouTube, que les hablan del coilocito. El coilocito es la célula típica, los cambios que genera el VPH. Cuando uno ve un coilocito no hay duda de que es un VPH, con todas las características que el coilocito presenta. Pero también se puede hacer diagnóstico del VPH con todos los cambios que genera el VPH a nivel del núcleo sin que esa célula llegue a ser un coilocito. Y allí es cuando yo les digo que se puede un poco solapar u ocultar esa lesión si hay un proceso inflamatorio presente o hay un agente infeccioso que me está generando esa reactividad. Espero que se haya entendido a qué me refiero, que un proceso inflamatorio o un agente infeccioso puede ocultar la lesión y la importancia de que se haga una nueva citología posterior a ese tratamiento contra esa infección. Después de esa citología, pues lo más probable, y en la mayoría de los casos es así, pues sale todo normal y no hay nada. Pero existen casos en los que realmente se trató la infección bien con el tratamiento, pero realmente también había un VPH por allí que no se estaba viendo. Así que ahí les contesto esa pregunta. Otra infección, ya hablamos de la actinomisis y por qué se genera principalmente en pacientes con DIU, pero recordar que no es exclusivo de pacientes portadoras de DIU, también otras pacientes que no sean portadoras de DIU pueden llegar a desarrollar infecciones por actinomisis. Otra infección es el herpes. El herpes está causado por el virus del herpes, el herpes simple tipo 2. Existen muchos grupos de virus o varias especies de virus de la familia de los herpes que causan infecciones a distinto nivel. El herpes existe lo que es el herpes simple tipo 2, es el que causa infección a nivel del tracto genital. Y lo podemos diagnosticar también en citología por los cambios que este virus genera a nivel de la célula. No porque veamos el virus, porque a nivel de la citología no se pueden ver los virus porque son mucho más pequeños que las células, pero sí podemos ver los cambios que algunos virus pueden generar en la célula, cambios muy característicos. Y en el caso del herpes, pues es de esta manera, tiene cambios bien particulares. Recordamos desde el punto de vista de la sintomatología, pues las pacientes pueden presentar estas pústulas que se llenan como de líquido, estas vejigas que se llenan como de líquido, muy similar a las que salen en los labios. Si han tenido, la gran mayoría de las personas presentan herpes labial, es una infección bastante común en la población, el herpes, pero el herpes que se presenta a nivel de los labios es muy distinto, es otra especie distinta a la que se presenta a nivel genital. Pero las lesiones son muy parecidas al herpes labial y se van a presentar a nivel de los genitales. Pero en ocasiones no se ven estas lesiones y se hace igual el diagnóstico, aunque uno diga, bueno, pero yo no tengo ninguna lesión en mis genitales o algo que yo haya visto. Pero recuerden que la muestra se está tomando de aquí de cuello uterino y el herpes también puede estar allí. Las infecciones virales generalmente, como por ejemplo como el herpes o como el VPH, generalmente los virus una vez que ingresan a nuestro organismo difícilmente se eliminan. Ellos pueden quedar allí dormidos, por decirlo de alguna forma, que es lo que se conoce como latentes, pero de eliminarse del todo difícilmente. Entonces, en el caso del herpes pasa lo mismo. En ocasiones puede que se expresen y aparecen esas no son verrugas, esas pústulas, esas como pequeñas llagas, porque al final cuando se explotan se generan como pequeñas llagas. Y esa es la manifestación de que el herpes está activa la infección. Pero cuando no está, pues simplemente no se manifiesta nada a nivel clínico, ningún síntoma, pero el virus sigue estando allí, como ocurre a nivel del herpes labial. Que si ustedes se han dado cuenta, si es que alguno de ustedes padece de este herpes labial, dense cuenta que les suele aparecer generalmente cuando están con mucho estrés o cuando
están padeciendo alguna enfermedad. Por ejemplo, lo más común es cuando están padeciendo resfriados. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está un poco débil y entonces el virus aprovecha de expresarse. Pero sobre todo cuando hay estrés es cuando el virus se expresa y cuando comienzan a aparecer esas lesiones a nivel de los labios. Igual puede pasar a nivel genital. Citológicamente se puede diagnosticar aunque no hayan lesiones visibles a nivel genital y se van a ver esos cambios en las células. ¿Siempre se van a ver los cambios en las células cuando tengo herpes? No, porque pasa igual, como les digo, en algunas ocasiones el virus se va a expresar y en otras ocasiones va a estar como dormido. Entonces, no siempre se van a ver esas células que tengan esos cambios por el herpes. Por supuesto, existen tratamientos que se van a colocar una vez que tengan un diagnóstico de herpes, se coloca el tratamiento y recordar un control citológico posterior a ese tratamiento. También tenemos otra infección como la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es una infección causada también por bacterias, ya su nombre lo va diciendo, ¿no? Vaginosis bacteriana. Y esta es una infección bastante frecuente. ¿Y qué es lo que ocurre? Básicamente lo que ocurre es un desequilibrio en esa microbiota, en esas bacterias que viven dentro del tracto vaginal. Y recuerden que en algún momento se los expliqué en un video que se los puedo dejar aquí abajo en la descripción, donde hablé de la microbiota y su importancia y qué hacer o qué evitar hacer para mantener ese equilibrio normal de la microbiota. Cuando ocurre un desequilibrio, cuando se altera esa microbiota, pues ahí viven una cantidad de microorganismos, comienzan a proliferar otros y a causar infección. Y eso es lo que pasa un poco con la vaginosis bacteriana. Cuando se pierde la población de lactobacilos, que son las bacterias que están en mayor proporción a nivel del tracto vaginal, pues comienzan a proliferar otro tipo de bacterias, como la Gardnerella vaginalis, que es una de las causantes de la vaginosis bacteriana. Esta es una infección bastante frecuente, generalmente no presentan mayores sintomatologías. Uno de los síntomas puede ser que presenten un flujo que es bastante fétido, que se describe de hecho como un olor a pescado. Ya ese, cuando ustedes presenten un flujo que tiene un olor bastante particular, como olor a pescado, piensen, bueno, quizá aquí tengo una infección y acudan al ginecólogo para tratarlo. No presenta mayores molestias más que ese olor particular y un flujo que puede tener quizá un tono un poco grisáceo, no un flujo blanquecino o ni siquiera blanquecino, porque el flujo debe ser más bien transparente, transparentoso, porque si es blanquecino ya también pensamos en infección como cándida. Entonces un flujo que debería ser el flujo normal, si ustedes ven que cambian esas características de su flujo, pues vayan a consulta ginecológica para ver qué puede estar pasando y someterse a un tratamiento. Porque si bien la vaginosis no es una infección tan severa ni que me va a causar mayores problemas, recuerden que si yo tengo un desequilibrio en esa microbiota, en esas bacterias que están allí viviendo en la vagina, y esa vaginosis es una demostración de que hay un desequilibrio, ese desequilibrio también favorece a que proliferen otros microorganismos mucho más molestos, como por ejemplo las cándidas. Las cándidas sí generan una sintomatología mucho más severa, más incómoda, como picazón, como enrojecimiento y un flujo también bastante particular que suele ser blanquecino y quizá un poco grumoso. Y además de las cándidas, que también tienen tratamiento, pueden también llegar a proliferar otros microorganismos. Una cantidad infinita de microorganismos pueden comenzar a proliferar y a comenzar a presentar infecciones recurrentes producto de esa alteración en la microbiota. Por eso es tan importante mantener ese equilibrio de los microorganismos que habitan dentro de nuestra vagina, porque ellos son los que nos protegen gracias a las sustancias que producen, al pH, que el pH normal de la vagina debe ser ácido. Todo eso ayuda a mantener saludable a nuestro tracto vaginal y a nuestro cuello uterino. Así que eso es lo que les quería hablar en esta nueva edición de Hablemos de Micitología, de algunas otras infecciones que no habíamos abordado en videos anteriores. Y, por supuesto, recordar la importancia de hacerse un control citológico después de tener un tratamiento por algún proceso inflamatorio o infeccioso. Y, por supuesto, si tienen preguntas, pueden dejarlos en los comentarios o nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com y las iremos contestando todas sus preguntas en videos como este. Espero que haya sido de aprendizaje y que haya contestado algunas de las dudas que me dejaron por allí. Y nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Micitología. Chao, chao.